vamos a ocuparnos de un tema que ha preocupado y mucho, ha impactado y mucho a nuestra sociedad en los últimos días, tal vez por la secuencia de varios femicidios en el país y que lamentablemente no cesa. Bueno, un índice decía, bueno, no muere una mujer o no matan a una mujer cada 32 horas, sino cada 30 horas. No, bueno, pero nada. Es una cosa. Estamos hablando de casi 300 al año. No cesa. O se visibiliza más ahora o se produce más ahora. No sé. Pero bueno, por eso, para que nos ayuden a interpretar esta realidad. Yo creo que han cambiado los patrones de conducta. Creo que han cambiado los patrones de conducta, es decir, inclusive los niveles de educación tienen mucho que ver también con todo este proceso, ¿no? Y también me parece que el nivel virulento de la intolerancia social también puede ser un disparador. Sí, ¿no? Pero bueno, claro. Nosotros no somos los analistas, somos los que presentamos el tema y vamos a preguntarle a la licenciada Paula Vallejos Vitar, que está con nosotros, a Ruth Arensburg y a la doctora Romina Escocosa. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, abrimos la charla como si fuera en un café, así que nos vamos no interrumpiendo, sino hablando entre todos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Ustedes notan que hay una diferencia o es solamente este episodio de que se han acumulado 4 o 5 casos y que nos impacta más como sociedad? Cualquiera que pueda empezar. Bien. No podemos comparar con años anteriores porque no hay estadísticas oficiales. 10 años atrás tampoco sabíamos cuántos femicidios anuales había. Sí sabemos desde estos últimos 5 años, más o menos ya se hace un registro desde las ONG y creemos que la situación es más que grave, dado que si habiendo políticas de Estado con buena intención y el movimiento de las mujeres y las movidas de sensibilización y concientización, se sostiene el número de mujeres muertas por violencia machista o se incrementa, pese a todo lo que se viene haciendo, creemos que estamos peor que antes, ¿sí? Y para nosotros en la asociación, sí, la cifra puede ser importante si en base a ellas se agilizaran políticas públicas, ¿sí? No obstante, nosotros queremos poner el énfasis en que cada mujer muerta no es una cifra, es una vida que no fue honrada y que atrás de ella hay otras vidas que han quedado en total desprotección, que son sus hijos, sus madres, sus abuelas. Ahora, ¿cuáles son las políticas públicas que hay que llevar adelante para tratar de ponerle freno a lo que decía José, un margen de intolerancia muy fuerte que hay en la misma sociedad, la indefensión que evidentemente tiene la mujer y patrones de conducta que han cambiado total y absolutamente? ¿Puedo contestar? Sí, no entiendo lo de patrones de conducta, ¿a qué se refiere? Patrones de conductas morales, éticos. Ah, bien. Dentro de la familia, se ha destruido la familia concretamente, la destrucción familiar en muchos casos, los problemas que evidentemente existen por distintas situaciones, ya sea pobreza, falta de empleo, desempleo, indigencia, falta de educación, de salud. Sí, yo creo que eso que usted menciona acerca de los patrones conductuales tiene que ver con una cuestión cultural y social que se va agravando y que en algunas épocas de crisis, ¿sí?, como la que estamos atravesando ahora, todo eso, digamos, recrudece y se visibiliza en conductas violentas, ¿no? Si bien lo que Ruth menciona que tiene que ver con los femicidios, que acá en Córdoba, desde el año pasado hasta julio aproximadamente, según, digamos, las estadísticas de medios de comunicación, llevamos en Córdoba capital más de 30, sí, 35, 35. Y bueno, el último fin de semana, que se conocieron 4 o 5 más, o digamos hay 2 hoy que están en cuestión, digamos, para poder decir si es femicidio o no. Evidentemente, esto que usted mencionaba, las políticas públicas, existen, hay organismos, pero evidentemente no alcanzan. Entonces tenemos que preguntarnos qué más es necesario para que haya un cambio, que si bien se modifica no en las cifras, ¿sí?, haya menos mujeres muertas y menos niños y niñas huérfanos, y nosotros, digamos, apostamos un poco en esto de, bueno, qué hacer o qué medidas tomar, y tiene que ver con la aplicación de la ESI,
¿sí? que apunta justamente a construir vínculos y patrones, así como dice usted, más igualitarios y no desde una perspectiva machista, ¿sí? Claro. Entonces, eso como la construcción de masculinidades alternativas, bueno, esos son los espacios donde creemos que hay que reforzar y donde el Estado tiene que reforzar, ¿sí? Tomando medidas concretas para, digamos, evitar que haya una mujer asesinada más. Claro. ¿Sí? Sí, Romina. perdón, pero yo entiendo que las políticas públicas dependen en gran medida del financiamiento y de los recursos que haya Exactamente. para implementarlas. Este año ha habido de parte del Gobierno Nacional una importante reducción en el presupuesto y hoy en Argentina se destina para cada mujer 11 pesos con 36. ¿Qué política pública se puede implementar con tan pocos recursos? Cualquier campaña de prevención implica un financiamiento de los actores, de los recursos, de los traslados, de crear proyectos y programas. Entonces, a lo mejor la intención, la letra del diseño de prevención es correcto, pero no se puede implementar sin recursos. ¿Romina? Desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, en primer lugar me parece que lo importante es identificar la especificidad de la problemática. Porque si bien toda la sociedad es violenta y la violación a los derechos humanos es múltiple en muchísimos aspectos y con diversas complejidades, me parece que la violencia de género, las violencias de género y las causas de discriminación por diversidad sexual tienen una especificidad que requieren un abordaje a través de una especialización profunda y un estudio específico, porque generalmente en las capacitaciones, en los talleres de sensibilización que damos, ¿con qué nos encontramos? Con quizás no el ataque, pero sí la descalificación o la cuestión de decir que toda la sociedad es violenta y que deberíamos hablar de todas las violencias cuando hablamos. Cuando hablamos de violencia de género hablamos no solamente de la expresión más extrema, que es el femicidio, que son los femicidios que es los que nos traen a hablar hoy acá, porque en definitiva hubo un montón, sino también de otras particularidades que a lo mejor en ese impacto primero del número se nos van. La mayoría de las personas, mujeres que han muerto, lo han sido a manos de personas conocidas, a manos de personas que decían amarlas, en ámbitos de donde uno espera seguridad, intimidad, felicidad, como puede ser el hogar. Entonces esa particularidad es un señalamiento a que la política pública no puede abordar de la misma manera la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, las violencias de género, la inseguridad vial, la inseguridad ciudadana. Hay una especificidad, eso en primer lugar. Y después recuperar el rol de cada uno de los agentes del Estado. Porque no hace lo mismo un legislador a nivel provincial o a nivel nacional que un juez. Hoy hemos tenido la publicación de un fallo del Tribunal Superior de Justicia en la Sala Penal que redefine lo que significa tener una relación de pareja y aplica una agravante y lo hace con perspectiva de género y lo hace reivindicando el rol que el Poder Judicial le compete. No es lo mismo lo que le compete al Poder Administrador, al Poder Ejecutivo, en la ejecución del presupuesto anual. Entonces, en cada una de las acciones, porque si nos quedamos con, como dice Amnistía Internacional, en esa figura que es tan pedagógica, con la punta del iceberg, con la violencia extrema que es el femicidio, sí, nos vamos a ocupar de eso. Pero ¿qué no estamos viendo? Porque yo no maté a nadie, ustedes seguramente no mataron a nadie. Pero ¿cuánto de humor machista hemos soportado en las últimas 24 horas? ¿Cuánto de intercambio machista tenemos en cada una de las relaciones interpersonales o laborales que tenemos? ¿No crees que se ha reducido en los últimos tiempos? Al contrario, me parece que le estamos poniendo nombre y me parece que las mujeres y las personas que pertenecen a colectivos sexuales diversos, como solemos decirles, están plantando una bandera de inadmisión frente a ciertas conductas. Nosotros pertenecemos a ámbitos quizás académicos, ámbitos de la justicia, pero en los códigos culturales que se ven en los barrios y en la calle, algo está cambiando. Pero lo primero que hay es una visibilización, una desnaturalización de algo que nos parecía muy común. El utilizar ciertos insultos, ciertas palabras como insultos, ya no es algo admitido o está en vías de ser inadmitido. Entonces me parece que la discusión más importante pasa por lo cultural, pasa por el rol de los medios de comunicación, por el rol pedagógico, porque uno puede dar una noticia y darla
utilizando lo que se llama una pedagogía de la crueldad, como dice Rita Segato, casi enseñando cómo matar, o puede brindar las vías de información para que la persona que está vivenciando una situación de violencia se comunique, sepa dónde acudir, visibilizando organizaciones no gubernamentales que también trabajan la temática y que quizás están en el territorio. Es decir, es mucho lo que se puede hacer, porque a lo mejor yo hoy no puedo evitar que hayan aparecido 2 muertas más. Yo, desde mi lugar, hoy como ciudadana particular, pero sí puedo hacer mucho para no contribuir a ese caldo de cultivo que hace que luego emerjan este tipo de cuestiones y emergen en los dos sentidos. Pero Emergen digo, porque... Está bien, pero digo, ¿cómo resuelve el Estado lo que no pudo resolver anteriormente? La Si discusión no sobre tiene la políticas, temporalidad, es decir, la discusión sobre la temporalidad de cuándo se hacen las cosas. A ver, cuando tenemos una mujer muerta ya llegamos tarde. Obvio. Bueno, pero hay que hacer un corte en algún momento y mirar para adelante. En este momento el Estado Nacional, que desde ya comparto todas las críticas que están llevando adelante, pero a partir de los movimientos de mujeres y de la presión social que se ha generado, del trabajo de las organizaciones, ha logrado, por ejemplo, la sanción de la ley Micaela, que tiene amplia adhesión para la prevención y para la capacitación obligatoria de todos los funcionarios del Estado en cualquier función y en todos los niveles. Es decir, una cuestión transversal, horizontal y verticalmente. Ruth, Bueno, vos, hasta donde yo sé, seguís trabajando muy cercano a la gente, en los lugares más desposeídos o más conflictividad tal vez social. Lo hay en todo, atraviesa toda la sociedad, no es solamente un sector social, pero digo, sé de tu compromiso. ¿Qué notas allí? ¿Sigue habiendo más caldo de cultivo machista? ¿Han logrado bajar un poco ese ánimo o esa diferenciación o no? ¿Cómo lo notamos? No, yo creo que está en todos los ámbitos, tal vez con diferentes modalidades según las pautas culturales de cada zona. Yo creo que a medida que se avanza en la conquista de derechos sociales, con la conquista de las mujeres, ¿no? Hay un marcado movimiento de backlash, de retroceso, que se resiste y que patalea estos cambios, porque obviamente alguien va a perder privilegio, ¿sí? Entonces yo creo que es verdad que se visibiliza más, pero también es verdad que puede haber más varones molestos o incómodos por las conquistas de derechos de las mujeres. ¿Eso puede disparar que sea contraproducente? Yo no sé si es contraproducente o un efecto colateral. Tiene que ver más allá, creo que tiene que ver puntualmente con lo que planteaba Ruth, que hace referencia a que nadie quiere perder poder ni privilegio. Entonces por eso uno se visibiliza en los casos como más crueles, ¿no? Digo, claro. Mayor crueldad. Mayor crueldad en la forma, ¿no? De los femicidios. Uno que se notificó el lunes o martes era una chica wichi enterrada con un embarazo en proceso, digamos. O sea que y enterrada viva. Y enterrada viva. Una piba de 16 años. Exactamente. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, más no con un efecto colateral. Y algo que vos decías, José, recién, que no está cambiando, no ha disminuido estas cuestiones que planteaba la compañera, creo que tienen que ver con que depende del ámbito. Digo, en algunos lugares está visto que estas conductas, digamos, machistas, sostenidas principalmente por hombres y menos por mujeres también, digo, de acuerdo al ámbito, uno ya sabe como que queda mal decir eso, entonces no lo digo, quedo bien, estoy dentro de la perspectiva de género o estoy, digamos, encuadrado en lo que está bien ahora, más en lo interior, en lo micro, claro, en lo micro se siguen reproduciendo cuestiones, y en esto los medios es muy importante. Es común que los changos digan, bueno, ya no se puede decir un piropo, o bueno, ya no se puede contar un chiste, y no, hermano, ¿sabes qué? No se puede, ahora ya no. Y a lo mejor no cuenta el chiste, no cuenta el cuento, no porque está desconstruido de su machismo, sino porque es políticamente correcto no decirlo en ese momento. Claro. No deja de ser un primer paso, ¿no es cierto? Porque también en esto, en el orden de responsabilidades y de corresponsabilidades, no le cabe igual responsabilidad a un funcionario o a una funcionaria que es garante de derechos
que a una persona particular. Es decir, todos somos a nivel humano igualmente responsables. Sí, claro. Pero cuando estamos ejerciendo una función pública, la responsabilidad tiene un plus ahí adicional que me parece importante que lo destaquemos y lo diferenciemos. Claro, con respecto al rol del Estado, digo yo, ¿cuántos sabemos acá en Córdoba dónde se aplica la ley Micaela? La ley Brisa. La ley Brisa, digamos, la ley Micaela que plantea ella apunta que todos funcionarios, ¿sí?, o empleados estatales, digo, una municipalidad, la provincia, tienen que capacitarse obligatoriamente 2 veces al año, puede ser. Bueno, como requisito para el escalafón. El episodio ocurrido en los SRT obligó a precisamente un protocolo donde se incluye el tema de la ley Micaela. Claro, y entonces, digamos, no está visibilizado, digo, y con lo importante que es, ¿no? En esto de las responsabilidades, ¿a quién le atañe? ¿A los funcionarios, al que toma la denuncia, al que recibe a la mujer que va a hacer la denuncia, al que caratula una causa, digo, al que lee si es femicidio o no, esto que hablábamos antes del programa? Bueno, tenemos que estar todos capacitados, todos y todas capacitados y preparados para este contexto. Y el Estado en eso sigue siendo responsable. Y no solamente en el ámbito público, en el ámbito privado ya estamos viendo las primeras empresas condenadas y multadas por no hacer nada al recibir denuncias. Acá hay como precedente que creo que es uno de los únicos a nivel nacional, la jueza Carla Oloco, de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género, aplicó una multa a una empresa privada porque una empleada había denunciado a un compañero por acoso en el trabajo, y la empresa toma una serie de medidas absolutamente ineficaces, faltas de perspectiva de género, por falta de capacitación y hasta quizás, voy a decirlo sin conocer el caso, porque yo no participé como abogada en ese caso, con desconocimiento y hasta con buena intención, puedo decir. Los termina, miren lo que digo, desvinculando a ambos, al acosador y a la víctima. Los desvincula a ambos. La jueza, con buen criterio, que dice, bueno, la cuestión laboral se dirimirá en los tribunales laborales. Pero la cuestión, digamos acá, de la responsabilidad que le cabe al empleador como jerárquico frente a esa situación de protección, hace que le imponga una multa por no haber hecho lo que debería haber hecho, por no haber protegido. Bueno, ¿y eso por qué surge? Por falta de conocimiento de que existen mecanismos y leyes que se aplican independientemente también del ámbito en el cual uno desarrolle sus relaciones personales. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo del bloque, con Paula, con Ruth y con Romina, que nos están tirando algunas puntas, ¿no? De que evidentemente sí, será un nuevo contrato cultural, no sé, estamos todos aprendiendo. Tampoco yo digo, está perfecto lo que se plantea, pero hay veces que se nos ha exigido cambios que debían haber sido de antemano, no de ahora. Pero que bueno, que es un proceso que debemos llevar, ¿no? Es un proceso. No estoy hablando de la violencia, estoy hablando del trato, estoy hablando de la consideración, no solo cuando hablamos de violencia, sino solamente de trabajo, de compartir tareas, que todavía siguen algunos teniendo preeminencia. Si es hombre, puede ser gerente y no puede ser mujer, o en la política, que ha tenido que ser a través de una ley. Lo que decía Ruth con respecto a la habilidad que existía anteriormente para decir un chiste o una insinuación o algo por el estilo, decir, no, acá, ahora ya no se puede más, pero bueno, insisto en lo que, tal vez yo equivoqué el concepto, no de patrón de conducta, sino patrón cultural, que fue lo que se refirieron ustedes. Claro. Yo creo que el patrón cultural es precisamente lo que ha cambiado y que evidentemente es lo que hay que profundizar, porque creo que ahí está el nudo de la cuestión, porque el maltrato, esto viene concretamente del primer acto de maltrato. El primer acto de maltrato puede ser una voz elevada, altisonante, una cachetada o cualquier otro tipo de cosa. Pero esto no es un problema de sector de clase. No. Esto atraviesa toda la sociedad de punta a punta. Exacto, independientemente del nivel. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.